Si estabas buscando una receta de un pastel para una ocasión especial, tienes que probar el mejor pastel de limón y blueberry. Este pastel está relleno de cheesecake, lleva una crema de limón, un cheesecake de mora azul, de verdad te va a encantar y hoy te enseño a hacerlo todo paso a paso. Voy a empezar con jugo de limón para el buttermilk. Estoy usando el mismo limón con el que haré la receta, pero puedes sustituirlo también por vinagre de manzana o vinagre blanco y se lo vas a agregar a la leche. Esta es leche entera y vas a notar enseguida que se corta. Eso está perfecto. Lo reservas un momento y ahora vamos con los ingredientes secos. Comenzamos con harina de trigo común, esta es la de todo uso, pásala por un colador, te recomiendo no saltarte este paso. Cernirla nos ayuda mucho a deshacer los grumos y a meterle un poquito de aire a la mezcla que siempre le viene bien a tu bizcocho. Aquí mismo pones 2 cucharaditas de polvo para hornear y un cuarto de cucharadita de sal. Mezclas todo bien y reservas un momento. Ahora vamos con los huevos. Necesitas 4 huevos medianos y es mejor si están a temperatura ambiente. Eso hará que espumen más rápido y que la mezcla se integre mejor. Ponlos en la batidora y bate a velocidad media. En cuanto empiecen a espumar, agregas el azúcar, este es azúcar estándar, y sigues batiendo. Cuando veas que la mezcla esponjó y cambió su color a más pálido, añades el aceite. Tiene que ser aceite vegetal del que normalmente usas en cocina, solo cuida que sea de aroma neutro. Este pastel es de limón y el sabor está principalmente en la cáscara, así que usaremos la ralladura de 2 limones Eureka, también conocido como limón siciliano, limoncello, limón amarillo. Y solo recuerda no rallar de más, trata de rallar solamente la piel de encima, sin llegar a la parte blanca, porque si no puede quedar amargo. Ya que tengas la ralladura lista, agrégala en la mezcla hasta que se integre. Ahora te vas a traer los ingredientes secos y la leche que probablemente en este momento lucirá así de cortada, pero recuerda que te dije que eso estaba bien. Pones la batidora en el mínimo y agregas los polvos mágicos de poco en poco alternándolos con la leche. Es decir, pones un poquito de los ingredientes secos y después un poco de la leche y así hasta que termines ambas mezclas. Y tiene que ser en la velocidad más baja de la batidora. Y tiene que ser en la velocidad más baja de la batidora. No vayas a sobrebatir y una vez que termines, raspa las orillas del tazón con una espátula para terminar de integrar bien la harina. Te traes tu molde, yo voy a usar este rectangular de 33 por 11 centímetros, pero obvio puedes usar uno redondo si prefieres. Esta vez le puse un poco de aceite en spray, papel de horno y aceite en spray extra para que no se fuera a quedar pegado, que ya me ha pasado. Tu horno tiene que estar precalentándose al menos 10 minutos antes y pones la mezcla en el molde. Lo vas a llevar a hornear a 180 grados centígrados durante aproximadamente 50 minutos o hasta que revises clavando una brocheta en el centro del bizcocho y esta tiene que salir seca. Una vez listo, dejas enfriar sobre una rejilla por 10 minutos, después desmoldas y dejas enfriar completamente antes de decorar. Yo amo esta receta, de verdad sabe delicioso y vamos con la siguiente receta. Vamos a poner todo en una licuadora para que sea más fácil. Comenzamos por los huevos. Igual que antes es mejor si están a temperatura ambiente y siempre les digo, rómpanlos aparte para evitar que caiga cascarón y ahora no seguí mis propias instrucciones. También agregamos la crema para batir. En este caso, si no tienes, puedes sustituirla por crema entera o media crema. Y pones también esencia de vainilla. También voy a poner aquí el azúcar. Este es azúcar regular. Y ahora la estrella de esta receta es la mora azul. Para no forzar mucho la licuadora empecé con los líquidos y finalmente ponemos el queso. Antes de que se me olvide, ponle también fécula de maíz.
Comienzas a moler y esto es opcional. Puedes ponerle unas gotitas de colorante extra porque a veces en el horneado se pierde un poco el color. El cheesecake va en baño María, pero como mi horno es pequeño yo lo pongo así. Pongo una charola con agua caliente y esta la pongo en el primer nivel de mi horno. Para hornear voy a usar exactamente el mismo molde donde horneé mi bizcocho. Para asegurar yo siempre le pongo un poquito de aceite en spray, pero también le pongo este papel para sacarlo más fácil. Puse toda la mezcla en el molde, esta parte también es opcional, yo le pongo blueberries extra. Para hornear el cheesecake pon atención, lo llevas al horno precalentado a 180 grados centígrados, vas a hornear por 50 minutos y pasado este tiempo apagas el horno y lo dejas por 10 minutos más con la puerta medio abierta. Después dejas enfriar a temperatura ambiente y refrigera lo mínimo 6 horas antes de armar tu pastel. Vamos con la siguiente elaboración. Vamos a hacer el relleno y yo sé que este es otro pastel de limón, pero este es un pastel de limón con moras muy especial porque nunca me había hecho un pastel de cumpleaños y este pastel es para mí. Entonces me costó mucho decidirme con el sabor, pero definitivamente sí es de mis sabores favoritos. Por eso quise traerte esta receta. Y a diferencia de las otras, o sea, sí tiene elaboraciones que no te he puesto, como por ejemplo esta. Vamos a empezar. Aquí tengo leche condensada. La leche condensada está a temperatura ambiente y aquí mismo agregamos leche en polvo. Tienes que mezclar constantemente así hasta que todo se integre súper bien y ya que está así vamos a agregar aquí la crema. Esta es crema para batir o crema de leche también le dicen. Cuando esté así ya bien incorporado te lo vas a llevar al fuego. Una vez que lo lleves al fuego, no te despegues de la estufa, o sea, tienes que estar moviéndolo constantemente y vas a notar que se empieza a espesar con el tiempo hasta que veas, mira, aquí ya se empieza a notar el punto de napa, pero todavía nos falta. Tiene que quedar justo así, que ya puedes hacer el punto y que además se separa de las paredes de la olla. Y ahora ya nada más tienes que esperar a que se incorpore bien el chocolate y lo vamos a dejar enfriar completamente. Para ayudar a que enfríe más rápido, a mí me gusta pasarlo a un refractario. Y ahora sí me lo llevo a refrigerar y vamos con la siguiente elaboración. Para nuestro lemon curd traemos una ollita y vamos a empezar con el azúcar. Y con el azúcar vamos a agregar la ralladura de limón. Mezcla bien con los dedos para perfumar el azúcar y ahora vamos a añadir los huevos. Usa un batidor de globo como este para integrar más fácil todo. Aquí mismo vas a poner la fécula de maíz y el jugo de limón y sigues mezclando. Cuando esté bien incorporado, llevas la mezcla al fuego y te recomiendo poner la temperatura muy bajita o el fuego mínimo. Y no pares de mezclar. Tiene que espesar, lo vas a tener listo cuando llegues a este punto de pasar el dedo y la mezcla se mantenga así. En ese momento lo retiras del fuego y agregas la mantequilla y bates rápidamente con el batidor de globo para que se integre correctamente. Una vez bien ligado lo pones en un recipiente de vidrio para que enfríe a temperatura ambiente y después lo llevas a refrigerar, pero cúbrelo con film al contacto. Te lo llevas.
Y ahora vamos con el relleno de blueberry. Aquí tengo mora azul, esta obviamente ya está limpia. Le vamos a poner azúcar. Esta vez le voy a poner 1,5 cucharadas. No, no es 1,5, es 1 cucharada y 1 cucharadita. Fécula de maíz y jugo de limón. Te la llevas al fuego e igual que en las otras elaboraciones, no te despegues de la estufa y mantente mezclando todo el tiempo. A mí me gusta aplastar un poco la fruta, solo dejo algunos blueberries enteros y más o menos lo dejo de 5 a 7 minutos a fuego medio. Una vez que espesa y se ve así, lo retiro y lo paso a un recipiente de vidrio para que enfríe completamente. Todas estas elaboraciones las puedes hacer 1 o 2 días antes y mantenerlas en refrigeración. Vamos a hacer un almíbar. Este está súper fácil, lo único que necesitas es agua. Necesitas 1,5 tazas de agua, pero yo le voy a poner 1 taza porque la otra media se la voy a echar después para que enfríe más rápido. También le vamos a poner azúcar. Para este almíbar solo le puse 1 cucharada de azúcar porque recuerda que este pastel lleva varias elaboraciones. Entonces, para darle sabor y un aroma delicioso, como es un pastel de limón, para resaltar un poquito le voy a poner aquí la piel de limón. Y en cuanto ya no esté caliente, lo pasas a un contenedor de estos. Lo encuentras como mamila, igual te lo voy a dejar aquí etiquetado, te lo pongo en la descripción porque muchas personas me han preguntado que dónde pueden comprarlo y ya lo vas a tener listo. Y ahora lo que voy a hacer es preparar todas mis elaboraciones. Por ejemplo, estas las voy a poner en manga pastelera para empezar a armar nuestro pastel. Ay, es que mira, este lemon curd quedó delicioso, quedó súper consistente. Ay, te va a encantar esta elaboración. Ya también me traje mi bizcocho de limón y este lo voy a cortar en 2 capas. Si no tienes esta herramienta, puedes usar un cuchillo de sierra para que tu corte sea así más parejito, pero te recomiendo este tipo de niveladores. A mí me han resuelto la vida, o sea, salen las capas súper parejitas y igual te dejo en la descripción donde puedes conseguir. Y para armar te vas a traer el mismo molde donde horneaste todo y también una bolsa. Esta yo se la pongo aquí para que sea más fácil sacarlo y además nos ayuda a retener la humedad del pastel. Empezamos poniendo la primera capa del bizcocho de limón. Y enseguida empiezas a aplicar el almíbar. Aquí en la orilla voy a poner un poquito de lo que vamos a usar como relleno, solo para que no se salga la mermelada. Después vas a colocar el relleno que hicimos con leche condensada y leche en polvo. Este yo la verdad traté de alisarlo un poquito, pero sí es un poco difícil. Si no quieres alisarlo, puedes dejarlo también así. Y después vas a poner la crema de limón.
Y ahora con mucho cuidado voy a tratar de poner el cheesecake y acomodarlo dentro del molde. Uf, pensé que se me iba a romper. Es que lo tuve mucho tiempo fuera del refri, te recomiendo que así frío lo acomodes en tu molde. Y ahora voy a empezar al revés, voy a empezar por el lemon curd. Después vas a poner el relleno de leche condensada y finalmente pones la mermelada de blueberry. Ahora sí, la siguiente capa de bizcocho y un poquito de almíbar extra. Y ahora sí, la parte más difícil, que es envolverlo y esperar a que se humedezca. Déjalo toda una noche en refrigeración o mínimo déjalo unas 6 horas. Mi pastel ya estuvo toda la noche en refrigeración, pero ahora vamos a hacer la parte de la cobertura con lo que le voy a decorar. Yo voy a hacer otra vez un butternut porque pues esa es como de las coberturas que me gustan mucho y está deliciosa. Y lo que voy a poner aquí primero es chocolate sucedáneo blanco. Aquí tengo crema para batir, la voy a llevar a calentar. Pones la crema muy caliente sobre el chocolate y tienes que estarlo moviendo porque este movimiento y el calor van a ayudar para que el chocolate se funda por completo. Bueno, para que se funda, pero si no se funde por completo, llévalo al microondas o déjalo en baño María hasta que se funda. Y ya que está bien integrado, voy a dejar que esta preparación se enfríe completamente. Y ya que el chocolate está frío, pero, o sea, ya que bajó su temperatura, pero antes de que endurezca por completo, lo vamos a empezar a batir. Después de batir aproximadamente 5 minutos, voy a poner la mantequilla y sigo batiendo hasta que se integre completamente. Y al final te va a quedar una butternut, que es una mezcla entre ganache y buttercream, y te va a quedar así de cremosita como esta. Y ahora sí, se viene mi parte favorita, que es la decoración del pastel. Y te decía pues que este ya lo dejé toda la noche en refrigeración. Esta vez le voy a poner directo aquí la ganache para fijarlo a la base. Wow, de verdad me encanta cómo se ve, o sea, se ve súper delicioso. Yo sí quise ponerle una gotita extra de colorante en la parte del cheesecake para que se viera más llamativo. Y lo que voy a hacer primero, pues, es poner la capa atrapamigas. Esta primer capa no tiene que quedar perfecta, de hecho es para cubrir las imperfecciones. Por ejemplo, a mí me sirvió para tapar el cheesecake. Generalmente cuando la hago de buttercream la pongo un poquito más delgadita, pero aquí para tapar los rellenos, o sea, no es que esté demasiado gruesa, pero pues es para eso, para sellarle el bizcocho y para cubrir las imperfecciones. En este momento me lo llevo a enfriar nada más unos 5 minutos antes de continuar con la decoración para que esto se ponga bien firme. Después de unos 10 minutos de refrigeración ya va a estar listo tu pastel, ya no se te vienen los dedos nada y te traes tu base giratoria porque así es mucho más fácil empezar a decorar. La decoración ya sabes que es a tu gusto, pero yo me gusta mostrarte decoraciones fáciles que todo el mundo puede hacer.
Y esta vez sí empecé por los costados, le estoy poniendo una capa un poquito gruesa aquí en los costados porque le vamos a pasar enseguida la espátula. Digamos que aquí tampoco tiene que ser perfecto, pero sí tiene que ser un poquito más grueso, y lo que vas a hacer es que vas a limpiar tu espátula súper bien y le vas a empezar a hacer así. Entre más profundo recargues la espátula, pues va a quedar más marcado el surco. Yo lo voy a dejar así. Lo bueno de esta decoración es que no tienes que tener ninguna experiencia y tampoco tiene que quedar perfecta. A mí así me gusta mucho cómo se ve. En esta parte de arriba solamente le pongo un poquito más de la crema para que la fruta pegue un poco mejor. Y recuerda que esta va a endurecer con el frío. Y ahora en todos los huequitos voy a empezar a cubrir con las fresas. Y en los otros huecos, o sea, voy a ir tratando de acomodar ahora rebanadas de limón. Y así es como queda. Ya tú le puedes poner de diferentes frutas, puedes poner otro tipo de decoración, tal vez pues más festiva o alguna temática si te pide un cliente, porque pues puedes hacer este pastel para vender o para una ocasión especial, como es mi caso. La verdad, estoy muy emocionada porque nunca me había hecho un pastel de cumpleaños. O sea, ya sé que es como increíble, pero no, nunca me había hecho para mí, he hecho para mis hermanos, para mi esposo, para mi familia, pero así que yo me hiciera mi pastel de cumpleaños, esta es la primera vez y tenía más ganas de algo así como más deli. O sea, sí pude hacer otra decoración un poquito más festiva, pero pues también quería mostrarte que este tipo de decoraciones son súper fáciles, le van perfecto y siempre son como bien antojables. Yo ya lo único, así como para que no pase desapercibido el cumpleaños, pues le voy a poner un poquito de brilli brilli, que es esta diamantina comestible. Y como este pastel es para mi festejo de cumpleaños, mi familia ya está acostumbrada a que siempre te muestro una rebanada para que veas cómo luce por dentro. O sea, mi familia ya está bien acostumbrada a que los pasteles siempre llegan sin una rebanada, pero no me dicen nada porque saben que vale la pena. Es que vean esto, es que es un espectáculo, no nada más así visualmente, sino que la mezcla de los sabores está deliciosa, es una combinación buenísima. Ahora quise ponerle el relleno de cheesecake de blueberry y de verdad no pude escoger mejor combinación. Me costó mucho decidirme porque también me encantan los pasteles de chocolate, pero es que ve esta cremosidad, el cheesecake, el sabor, así la combinación con blueberry, yo la amo y te la recomiendo completamente. Qué ganas tenía de compartir esta receta, de hacer este sabor pues para mí, para mi cumpleaños, pero el relleno del cheesecake de blueberry, o sea, no les había compartido la otra receta también del relleno que hicimos con la leche en polvo. Es leche de esa leche nido. Y pues aquí la verdad sí hubo muchas variaciones en la receta que que ya les había compartido. Pero es que este pastel así con relleno de cheesecake, no sé si ustedes lo han probado, ya he compartido algunas recetas con ese relleno y se los recomiendo mucho. O sea, sinceramente es un pastel para una ocasión especial que tienes que probar. Yo siento que vale casi como un curso porque les hice, creo que son 6 o 7 elaboraciones completas. A mí me gustó mucho el resultado, obviamente pues me encantó, es de mis combinaciones favoritas, por eso la hice para esta ocasión. Y te agradezco mucho si te suscribes, o sea, porque muchas veces hemos visto en las estadísticas que no están suscritos al canal. O sea, sí ven los videos y nos apoyan mucho con eso, pero suscríbete para que veas más recetas deliciosas. Yo tengo muchas ganas de que si no has probado el relleno de cheesecake en tus pasteles, lo incluyas porque está delicioso. Igual hay otras recetas más sencillas, puedes hacerlo el puro pastel, por ejemplo, de chocolate. Hicimos uno que tiene red velvet, chocolate y el relleno de cheesecake. Si no lo has visto, te lo dejo aquí en las tarjetas, te lo pongo abajo en la descripción. A mí me gusta mucho y me gustaría mucho que lo probaras y que me cuentes qué tal te fue con la receta. Y como yo quería compartirles la receta que me había hecho por primera vez, pues hice la decoración más enfocada a que todo el mundo pueda hacerla, más enfocada a la receta y no tanto una decoración de cumpleaños. Pero pues para que vean que es de cumpleaños, te voy a poner aquí. Le puedes poner un letrerito, incluso este tipo de pasteles los puedes tener ya en vitrina
Y yo sé que muchas pastelerías ya te venden que la velita, que los letreritos, para que esas personas que nada más llegan, se les antoja un pastel, se lo llevan y ya pues no hay mucho tiempo de personalizar la decoración, pero pues con un detallito ya sabes que es un pastel de cumpleaños. Yo quise hacer mi pastel en esta forma rectangular porque me gusta mucho cómo se ven. De hecho, siento que están ahorita muy de moda, están en tendencia este tipo de pasteles, de decoraciones. Si quieres saber un poquito más de las decoraciones o de las tendencias en pastelería, tengo un video que publiqué hace muy poquito. Te lo voy a dejar aquí en una tarjeta y también abajo en la descripción, porque ahí te cuento muchos estilos de decoración que ahorita los clientes están pidiendo mucho. Entonces, si tú todavía no sientes que lo fuerte de tuyo no es la decoración, ahí te dejo varias ideas pues para que practiques. Pero también me preguntan mucho que si la receta se puede hacer en molde redondo, por supuesto. O sea, la misma receta la puedes hacer perfecto en un molde de 22 centímetros y te queda pues una altura bastante considerable pues por el cheesecake. Lo puedes hacer en molde de 20 centímetros. Recuerda que entre más chiquito sea el molde, pues más alto va a quedar el pastel, pero se puede hacer perfecto y con estas cantidades te alcanza exactamente igual de bien que en esta receta. Si tú haces este pastel, o sea, si haces esta receta o cualquier otra receta de aquí del canal, envíanos tus fotos a través de redes sociales, a mí me gusta mucho verlas. En redes sociales me encuentras así como te las pongo aquí, Nivel Delicia. Yo me llamo Elena, pero mis redes sociales son así, sin puntos ni nada, así Nivel Delicia. Y pues si haces alguna decoración, algún postre para vender o cualquier receta, pues nos mandas ahí tu foto. Y antes de irme, quiero darle las gracias a las personas que son miembros de aquí de la comunidad. Gracias por su apoyo. Gracias a los que me estuvieron también felicitando a través de mis redes sociales, porque hay personas que ya tengo mucho tiempo platicando con ellas, entonces pues que se acuerdan. Y respecto a los miembros, siempre en todos los videos ponemos aquí la lista de agradecimientos. Nos apoyan mucho mes con mes y hay muchas personas nuevas, pero si ahorita no puedes hacerte miembro, también nos apoyas mucho cada vez que compartes nuestros videos, cuando le das like, cuando comentas, obviamente cuando te suscribes. Y si tú quieres ver más recetas así, nivel delicia, súper buenísimas, no te pierdas este video de aquí. Yo soy Elena y nos vemos en el siguiente video. Bye. No les enseñé mi camiseta de limón, era por eso. Pero ya.